calcio reacciona con el agua líquida para producir hidróxido de calcio e hidrógeno gaseoso. En un recipiente con 60 gramos de agua añadimos 80 gramos de hidruro de calcio. Debemos calcular en el primer literal el reactivo limitante y los gramos sobrantes, y en el segundo las moles de hidróxido de calcio que se van a obtener en el problema. Primeramente, para empezar deberemos ver cuál es la reacción química. Entonces tendríamos aquí el KH2O, que es el hidruro de calcio, más el agua que produce hidróxido de calcio más hidrógeno gaseoso. Entonces en el ejercicio nos dice que tenemos 80 gramos de este y 60 gramos del agua. Por lo tanto, para poder calcular el reactivo limitante necesitaríamos coger uno de estos dos elementos. En este caso yo he escogido el agua. Entonces, si tenemos un calcio aquí, otro acá, entonces estaríamos por medio del tanteo viendo que todavía todo está bien. Pero aquí tenemos dos hidrógenos y dos más acá. Entonces, por lo tanto, para poder ver cómo se podría igualar la ecuación, tendríamos que añadir dos acá y dos acá. Ahí tendríamos la ecuación igualada. De ahí procederemos a coger este elemento, que sería 60 gramos de agua por 18 gramos de agua sobre una mol de agua. Una vez igualada la ecuación, tendríamos aquí 2 moles de agua y también 2 moles de hidrógeno gaseoso. Entonces, por lo tanto, procedemos a coger el primer elemento. Para poder calcular esto en moles, necesitaremos el peso molecular, que el peso molecular del agua sería 1 mol de hidrógeno por 2 más 16 gramos, que nos darían 18 gramos sobre mol. Entonces aquí tendríamos este cálculo, y ahora que ya tendremos igualada la ecuación, añadimos aquí 2 moles de agua, que esto sería por 1 mol de KH2 por... De ahí procederemos según la ecuación que tenemos. Tendríamos que calcular también el peso molecular del hidruro de calcio. Entonces tendríamos 39 más 1 por 2, porque tenemos 2 moles de hidrógeno, que serían 41 gramos sobre mol. De aquí cogemos este peso molecular y según la ecuación, que tenemos solamente una de hidruro de calcio, calcularíamos 60 por 1 por 1 por 41 dividido para 18 por 2, que tendríamos un cálculo final de 68,33. De ahí, con el siguiente elemento que tenemos, que es el hidruro de calcio, procederemos a calcular también el reactivo desde acá. Entonces, con el peso molecular que sacamos anteriormente de 41 gramos del hidruro de calcio sobre 1 mol, que tenemos según la reacción, tenemos 2 moles de agua y solamente una de estas. Entonces, sería 1 mol de hidruro de calcio sobre 2 moles de agua. Entonces, para poder calcular este peso que tenemos en gramos, necesitaríamos 1 mol de agua sobre 18 gramos de agua, que sería su peso molecular. Esto nos daría un cálculo de 80 por 1 por 2 por 18 sobre 41 por 1 por 1, que sería 35,12 gramos. Finalmente vemos que el reactivo limitante de esta ecuación sería el agua, ya que aquí tenemos 68,33 gramos y el peso que solamente nos da aquí son solamente 60 gramos. De ahí, por último, para poder calcular cuál es el sobrante del reactivo que nos dio sobre el agua, tenemos que restar 68,33, que fue el cálculo que sacamos del reactivo limitante, menos 60 gramos, que es el número que nos da en el problema. Entonces esto daría 8,33 gramos de agua. Por último, para el segundo literal debemos calcular cuánto se obtuvo de hidróxido de calcio. Entonces, con el rendimiento que sacamos al principio, que es 60 gramos de agua, multiplicamos esto con su peso molecular, que son 32 gramos, con 1 mol, y de ahí con la ecuación que tenemos tendríamos 2 moles sobre 1 mol que tenemos de hidróxido de calcio, y esto, para poder obtener el peso en gramos, necesitamos su peso molecular. Entonces tendríamos 1 mol de hidróxido de calcio sobre 73 gramos, dándonos un resultado final de 68,43.